Viajo por el mundo explorando secretos y maravillas. Una aventura de descubrir, comprender la historia de la humanidad. No puedo creer que me hayan dejado bajar. Es realmente increíble. Las islas pueden ofrecer una vía de escape, un santuario. Fomentar la resistencia ante la adversidad. Y permitir el encuentro de civilizaciones. Hoy visitaremos la isla de Malta. Con una historia tan única y rica, explorarla es todo un placer. Con solo 27 kilómetros de longitud, Malta es el 10º país más pequeño del mundo. Y aún así, a esta pequeña isla no le falta historia. La situación estratégica de Malta en pleno Mediterráneo ha atraído a amigos y enemigos y durante miles de años ha sido objeto de disputa por las potencias extranjeras. Desde viajeros de la Edad de Piedra hasta caballeros cruzados y realeza británica, todo tipo de forasteros han dejado su huella. Eso hace de Malta una de las cápsulas del tiempo más increíbles del mundo. Con un acceso fabuloso a los tesoros de la isla, voy a explorar lo que la historia de Malta revela sobre el mundo y sobre nosotros. El archipiélago maltés se encuentra entre África y Europa y mi primer tesoro existe gracias a esa ubicación fundamental. Es una maravilla de la construcción de hace 500 años. Una enorme e imponente ciudad-fortaleza. Un recordatorio de que una crisis puede estimular la creatividad. Este es uno de los puntos más estratégicos de toda la isla. Si dominamos esta posición, controlamos el gran puerto y, por tanto, la isla de Malta. Y más allá, cientos de kilómetros de vías marítimas a través del Mediterráneo. Este es el fuerte de San Ángel, la puerta de entrada a Malta. La mayor parte de lo que vemos hoy fue construido por la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan. Y este fuerte fue testigo bajo su mando de uno de los conflictos más cruentos y que más cambiaron la historia. La historia de los caballeros comienza lejos de aquí, en Jerusalén, en el siglo XI, cuando se fundó la orden para defender las Tierras Santas y a los peregrinos que viajaban hasta allí. Durante 200 años estuvieron en Oriente Medio, construyendo un hospital en Jerusalén y se quedaron hasta que los musulmanes se apoderaron de la región y les expulsaron. A partir de ahí, buscaron una sede permanente. Hasta que en 1530 la figura clave de la época, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V, encontró un nuevo hogar para los caballeros, este lugar. En ese momento, un castillo semiderruido podía ser un cuartel general perfecto. Pero había dos condiciones. Cada año, los caballeros debían ofrecer al emperador un único halcón peregrino y debían prometer librar una guerra sin cuartel contra piratas e infieles. Lo del halcón era bastante fácil, pero lo de los piratas y los infieles era un problema mayor. El emperador tenía en mente a la superpotencia del momento, los turcos otomanos, que expandían constantemente su imperio con los ojos puestos en Malta. Los caballeros tendrían que armar su nueva base, así que se expandieron hacia el exterior, más allá del castillo, construyendo grandes fortificaciones en los alrededores. Una vez aseguradas, los caballeros, conocidos como hospitalarios, practicaron lo que predicaban.
Al ser monjes, los caballeros eran célibes y hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, estando obligados a hacer buenas obras. Se ocupaban de los pobres, los necesitados, de los huérfanos y de las mujeres abandonadas. Trataban a todos los pacientes, incluidos judíos y musulmanes, con prácticas inspiradas en parte en su etapa en Oriente. En mayo de 1565, los caballeros tuvieron que dejar a un lado sus tareas asistenciales y reunir cada gramo de sus habilidades militares porque los turcos otomanos estaban atacando. Malta estaba sitiada y el fuerte de San Ángel era el corazón de la resistencia de los caballeros. El 19 de mayo de 1565, casi 300 barcos otomanos entraron en este puerto. El horizonte tenía el color blanco de las velas. Luego, al poco de comenzar la batalla, los testigos describieron cómo el color rojo de la sangre tiñó el mar. Fue una lucha entre dos superpotencias por el control de esta estratégica isla. Se dice que los otomanos tenían más de 40.000 hombres frente a solo 700 caballeros y 8.000 soldados. Los defensores de Malta eran superados en número por 4-1. Lo que siguió fue uno de los asedios más sangrientos y feroces de la historia. Una y otra vez, los caballeros utilizaban artefactos incendiarios, básicamente bombas incendiarias, que catapultaban contra los barcos otomanos. Cuando los turcos tuvieron ventaja, cogieron 4 cuerpos decapitados de los caballeros, les clavaron cruces en el pecho, ataron crucifijos a los cuerpos y los enviaron al fuerte de San Ángel a modo de mensaje. En represalia, todos los prisioneros turcos fueron decapitados y sus cabezas se utilizaron como balas de cañón. Se dice que incluso las mujeres y los niños malteses participaban, vertiendo aceite en llamas desde las murallas. Hubo desesperación, horror y sufrimiento en ambos bandos, tanto en el de los turcos otomanos como en el de los caballeros. Después de 4 meses, el fuerte de San Ángel seguía en pie. Los turcos otomanos se retiraron. Habían perdido 30.000 hombres. Malta, 1/3 de su población. Pero de las llamas de la destrucción surgió algo maravilloso. Sobreviviendo a la crisis del ataque otomano, los caballeros impulsaron la construcción de una nueva y espléndida ciudad, La Valeta. La Valeta, que lleva el nombre del líder de la orden, Jean Parisot de la Valette, era una nueva y audaz metrópoli de ensueño. Y con sus gigantescas y seguras murallas, toda la ciudad se convirtió en una fortaleza, una especie de heredero del fuerte de San Ángel que mantenía a los malteses y a sus caballeros a salvo. Tras los horrores del asedio, los malteses decidieron no volver a ser vulnerables. Así que construyeron un mundo subterráneo secreto bajo las calles. Y me han informado de que existe un acceso especial. Hola. Hola. Perdona que te moleste, necesito bajar. ¿Te importaría sentarte en otra mesa? No, en absoluto. ¿No te importa? Gracias. Claro, claro. Gracias, siento molestarte. Genial, gracias, gracias. Gracias. Gracias, adiós.
No puedo creer que me hayan dejado bajar. Los caballeros y el pueblo de Malta se dieron cuenta de que tenían un verdadero aliado en la composición de la roca, de la que está hecha la propia isla, lo bastante blanda como para tallarla, pero fuerte como para soportar un gran peso. La ingeniería antiasedios perfecta. Ahora la ciudad fortificada sería más autosuficiente. Aquí abajo hay sofisticados sistemas de saneamiento, bóvedas para almacenar alimentos y grandes cisternas como esta que mantenían a la población de Malta abastecida durante meses. Esta innovación subterránea ayudó a mantener al pueblo maltés a salvo de las enfermedades y el hambre durante siglos. Impulsados por el sufrimiento del gran sitio de Malta, centrado en el fuerte de San Ángel. Para mí, el fuerte de San Ángel es un tesoro porque nos recuerda que la necesidad es la madre invención y que debemos entender la historia desde las posiciones más ventajosas. A lo largo de la historia del mundo, las islas han sido motores de la civilización, sitios de parada para los viajeros, donde la gente se reúne, donde se intercambian mercancías e ideas. Por eso, mi siguiente tesoro es la joya submarina que rodea a Malta. Cientos de hallazgos con nuevos descubrimientos cada temporada, muchos de los cuales reescriben la historia. Hola, Timmy. Hola. Hola. Gracias. Bienvenida a bordo. Muchas gracias. Es un placer. ¿Nos vamos? Vamos. Timmy Gambin es profesor de arqueología en la Universidad de Malta. Lleva más de 20 años buscando pistas de la historia humana en estas aguas. Y hoy me lleva a uno de sus últimos hallazgos. El naufragio más antiguo de Malta, que data de hace 2700 años. Es increíblemente raro. Una reliquia de los fenicios. Los grandes marineros de la Edad de Bronce que unían culturas a través del Mediterráneo, mientras viajaban y comerciaban. Está pescando, ¿verdad? Dice que está pescando pulpo a la manera tradicional, con trampas. Ajá. ¿Ves al perro? Sí. Es su tripulación. Sí. Mira el perrito. Entonces, ¿estamos intentando situarnos justo encima de los restos del naufragio aquí? Sí. Ponte delante. Dice que ya estamos. Ah, ¿ya? Sí. Más o menos. Estando a 110 metros, se trata de uno de los naufragios más profundos del mundo. Es un barco entero, ¿verdad? Es un barco entero, menos el barco. Porque la madera ya no está. Se la comieron los teredos a lo largo de milenios. Ajá. Pero todavía queda la carga distribuida por el barco y ahora te enseñaré el aspecto que tiene el yacimiento. ¡Anda! Mirad, increíble. Mira, Esto es más que brillante. aquí puedes ver este ánfora con su asa. Sí. Están situadas en su posición original, mira. 1, 2, 3. Son jarras de arcilla en las que transportaban vino, aceite de oliva y otros consumibles como miel por todo el Mediterráneo. ¿Cuántas ánforas en total? Hay más de 100 visibles, pero sabemos que hay muchas más enterradas en el lecho. Se trata de una época en la que no tenemos mucha evidencia arqueológica, por eso es como una etapa misteriosa en la historia de la humanidad
Pero aquí es donde todo tenía lugar, ¿no? Era el centro de una red comercial que existía en esta parte del Mediterráneo. Los fenicios, grandes influyentes originarios de Oriente Medio, trasladaban bienes e innovaciones entre continentes, desde el primer alfabeto escrito del mundo hasta cargamentos como este. Cuando recuperamos objetos de yacimientos subacuáticos, a veces somos las primeras personas que tocan esos objetos en 2000 años. Hay una conexión física, pero es imposible dejar de pensar en ese alfarero que hizo las ánforas, en la gente que machacó las aceitunas. Siempre hay un elemento humano presente en nuestro trabajo. Ya, se perdieron, pero no se perdieron sin dejar rastro. Claro que no. Vislumbrar las ánforas en el fondo del mar fue extraordinario, pero quiero verlas en vivo. Así que al día siguiente, Timmy me llamó. Hola, Timmy, ¿cómo estás? Me alegro de volver a verte. Igualmente. ¿No es una belleza? Una gran belleza, 2700 años. ¿Las habéis analizado? ¿Sabéis lo que almacenaban? En las de este tipo, nos inclinamos por el envasado de vino porque el interior del ánfora está revestido de brea. Los antiguos no querían que el vino se contaminara con el sabor de la vasija de terracota, ¿verdad? Desde luego, pero no es vino como lo conocemos hoy. Es concentrado, y este concentrado iría a un tipo de recipiente para mezclar. Se le añadía agua y luego se consumía. Ya. ¿Sabes de dónde procedía? Estoy convencido de que es una vasija de fabricación local con vino también local. Era un barco que salía de las Islas Maltesas para comerciar en otros puertos. Ah, es un poco trágico, ¿no? Hundirse tan cerca de la costa. Es trágico porque alguien perdió una fortuna y seguro que hubo gente que perdió la vida. Pero 2700 años después se nos presenta este tesoro de información, un tesoro que arroja luz sobre una historia mediterránea que aún no ha sido contada. Desde luego. Aquí encontramos tesoros perdidos por los antiguos griegos, romanos y árabes, lo que demuestra que Malta es una bisagra entre Europa y África. Un lugar minúsculo que expandió la civilización, mostrándonos que las islas potencian la cultura y que las islas mediterráneas son hijas de Oriente y Occidente. Mi siguiente tesoro es una historia de exilio y logro, porque hace 5 siglos, un gran artista fugitivo huyó hasta aquí para ofrecer una obra que marcaría un punto de inflexión en la historia del arte. Caravaggio fue un pintor italiano que nació en Milán en el siglo XVI. Un genio que nos dejó obras increíbles. Usaba a personas reales como modelos, incluso para las figuras bíblicas, marcando el comienzo de un estilo naturalista y dio el pistoletazo de salida a la pintura moderna. Para mí, este cuadro en particular es un verdadero tesoro de Malta. Y la historia de cómo llegó a crearse en esta isla está llena de intrigas, corrupción y asesinatos. Esta obra maestra de Caravaggio es especialmente sorprendente cuando se conoce su historia de fondo. Michelangelo Merisi da Caravaggio tenía un lado oscuro. Llegó a herir a un guardia y protagonizaba peleas estando ebrio. Estaba amargado, era peligroso y tenía mucho talento. En su patria, Italia, mató en duelo a un romano bien relacionado. Con un precio por su cabeza, huyó al sur,
a Malta. Los caballeros se aproximaron a él y admitieron a Caravaggio como novicio en la Orden de San Juan. De alborotador a asesino y luego a caballero cristiano. Toda una transformación. Como al parecer Caravaggio estaba ahora del lado de los ángeles, los caballeros aprovecharon su presencia. Y en 1608 le encargaron que pintara un gran altar para su nueva y magnífica catedral. Es realmente increíble. Oh. Un escaparate para la orden. Era un punto de apoyo de la influencia de los caballeros, y a ese Caravaggio de moda, polémico y popular, se le pidió que pintara una declaración que todavía sigue aquí. En aquella época, Caravaggio seguía prófugo y se le buscaba por asesinato, por lo que era extraordinario que se le encargara un cuadro para un lugar sagrado. Y estoy a punto de verlo cara a cara por primera vez. Es impresionante. Porque al entrar no parece que estés viendo un cuadro, parece que estás viendo algo que no deberías estar presenciando a través de una ventana abierta. En el patio de una prisión, un verdugo usa un cuchillo para decapitar a San Juan Bautista. Una sirvienta espera la cabeza cortada con una bandeja de oro. Otros presos observan horrorizados desde una ventana. Podrían ser los siguientes. Conocer la historia de la vida de Caravaggio y su estado de ánimo nos ayuda a leer este cuadro de otra forma. No parece simplemente una ilustración de una historia bíblica, sino algo muy personal, muy íntimo, casi como fotoperiodismo. Caravaggio había visto hombres decapitados en el mundo que le rodeaba, y nos preguntamos si el cuadro habla de eso, o en realidad anticipa su propio destino. Este es el único cuadro que Caravaggio firmó, y donde elige poner su firma es en la sangre que brota del cuello de San Juan Bautista. Eso tiene que decir algo sobre su estado mental, sobre lo oscuro y desesperado que se sentía mientras estaba aquí. Poco después de terminar esta obra maestra, el fugitivo volvió a tener problemas. Otra pelea, y esta vez, un caballero de alto rango resultó gravemente herido. El delito de Caravaggio fue grave, así que lo trajeron aquí, al fuerte de San Ángel, para encarcelarlo. Y aunque no lo creáis, la prisión sigue aquí. Bien, me encanta tener acceso, pero odio los espacios pequeños y oscuros. Así que estoy un poco nerviosa. Bueno. Dios, es horrible. Ah, mirad. Caravaggio, siendo como era, no tenía ninguna intención de estar encerrado aquí abajo.
Así que de algún modo, que no sabemos cómo, se las arregló para escapar tras unas semanas. Es imposible que escapara de aquí por sí mismo, así que debió sobornar o tal vez chantajear a alguien. Toda una hazaña. Caravaggio desapareció de su celda excavada en la roca y de la isla de Malta. Aunque Caravaggio no estaba aquí, los caballeros organizaron una especie de juicio. Pusieron sus ropas para simbolizarlo frente al cuadro y lo encontraron culpable. Si hubiera estado aquí en persona, habría sido decapitado. De cualquier forma, le quitaron su prometido título de caballero. En 2 años, fue hallado muerto en circunstancias misteriosas. Posiblemente la última venganza de los caballeros. El cuadro de Caravaggio encaja de algún modo con la maravillosa y complicada naturaleza de este lugar. Una isla que rara vez está en paz y que también presume de una belleza salvaje y peligrosa. Por eso, para mí, el cuadro de este inconformista es un tesoro agridulce de Malta. Una maravilla creada a partir del intenso aislamiento del exilio. De 1813 a 1964, Malta fue una colonia británica. Nuestro siguiente tesoro es una reliquia bastante sorprendente de esa época. Se trata de una maravilla oculta vinculada a la familia real británica. La joven princesa Isabel vivió aquí con Felipe, su nuevo marido y comandante de la Armada Británica, entre 1949 y 1951. Un lugar increíble al que se puede acceder. Aún sin recoger el testigo de su padre, el rey Jorge VI, pudo disfrutar de una isla paradisíaca. Hoy está en mal estado y apenas tiene uso desde que la pareja real se fue. Pero es inquietantemente romántica. Es como un lugar atrapado en el tiempo. Vacías desde hace años, estas habitaciones parecen estar repletas de secretos e historias. Pero, ¿por qué Malta? Una vez casados, Felipe rogó a Jorge VI que le permitiera volver al servicio activo en lugar de su trabajo de despacho en el almirantazgo, barajando barcos todo el día, como solía decir. El rey accedió, pero con la condición de que Isabel no le abandonara y volviera de vez en cuando a Gran Bretaña. En el centro del Mediterráneo, Malta era una base ideal para la flota de la Marina Real, un punto de mando para los intereses británicos. Felipe fue destinado aquí, e Isabel se unió a él a tiempo para celebrar su 2º aniversario de boda. Mientras Felipe estaba en el servicio activo, Isabel disfrutaba de su nuevo hogar en la isla. Me encanta el color de esta habitación. Os quiero mostrar una cosa. Todo esto son partituras antiguas abandonadas. ¿No es precioso? Nos la imaginamos aquí disfrutando de una noche de música con amigos. La casa les fue prestada por el tío de Felipe, Lord Mountbatten. Dispone de 6 dormitorios, 3 baños, un gran salón y dependencias para el servicio, además de apartamentos separados para Felipe y la princesa. Este es un rincón donde quizás estemos hurgando demasiado. Este era el baño privado de la princesa.
y su dormitorio, con una chimenea, muy atípica en Malta en ese momento. Se dice que le encantaba la casa precisamente porque era eso, una casa, no un palacio. Un hogar que le ofrecía una rara oportunidad de vivir como una persona corriente, no como una princesa. Una oportunidad de experimentar el sabor de la vida ordinaria. Bueno, relativamente ordinaria. Estas son las escaleras de servicio. Y es que vino bien acompañada. Un sirviente, una dama de compañía, una persona de seguridad y 40 armarios de ropa. Pero no todo era glamour y privilegio. Realizó tareas reales mientras estuvo aquí recorriendo instalaciones militares, asistiendo a ceremonias y visitando guarderías. Pero también pudo ser una mujer corriente muchos días. Comía con las esposas de los oficiales, tomaba el sol y se peinaba en salones de belleza. Y se dice que a veces incluso manejaba su propio dinero. Uno de los grandes amigos del duque dijo que ella solo pasó el 10% de su tiempo siendo princesa. Menos tiempo como princesa parecía sentarle bien a Isabel, porque al partir para un viaje a Londres en 1949 la notaron muy disgustada. Lady Mountbatten, que viajaba con ella, dijo que al irse tenía lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta. Era como volver a meter un pájaro en una jaula muy pequeña. En Gran Bretaña, Isabel descubrió que estaba embarazada de su segundo hijo. La princesa Ana nació en agosto de 1950. Tan pronto como fue posible, la pareja regresó a Malta. Este lugar se había convertido en un refugio, y esta vez se quedaron incluso más tiempo. Pero esa existencia paradisíaca y privada no podía durar eternamente. Al cabo de unos meses, el deber llamó a la princesa a regresar a Gran Bretaña, esta vez para siempre. La salud de su padre empeoraba, e Isabel tenía que sustituir al rey cada vez más. Así que tristemente, en 1951, tuvo que decir un último adiós a esta casa que tanto amaba. Es una casa extraordinaria con un pasado extraordinario. Un tesoro, porque resume lo que una isla puede ofrecer. Refugio y oportunidades. Para Felipe, un trampolín hacia el mundo, y para Isabel, un refugio donde podía ser quien quería ser. Mi siguiente tesoro ayudó a cambiar el curso de la historia. A pesar de esta entrada poco prometedora, un lugar aquí abajo marcó nuestras vidas. Una red de túneles cuyo centro neurálgico eran las salas de guerra Lascaris. Son los cuarteles generales ocultos de una misión secreta en la Segunda Guerra Mundial que resultó ser un punto de inflexión en la batalla por la Europa ocupada por los nazis. Porque los alemanes sabían que debían hacerse con Malta, un pequeño pero crucial punto de apoyo aliado en el Mediterráneo. De ahí que decidieran atacar. Los fascistas italianos, sus nuevos aliados, comenzaron a bombardear Malta 24 horas después de unirse a la guerra. Lo que había sido una isla santuario se había convertido en una trampa. Entre 1940 y 1942 lanzaron 15.000 toneladas de bombas sobre Malta. Un paraíso convertido en un infierno. Malta se convirtió rápidamente en el lugar más bombardeado del planeta. Otro bombardeo. Ni menos terrible ni más terrible que los otros 1000. Una vez más, la roca de Malta proporcionaría la salvación.
Los túneles construidos casi 400 años antes por los caballeros cruzados de San Juan se ampliaron para crear refugios antiaéreos. ¡Ay! ¡Oh, Dios! Está muy húmedo. Ha faltado poco. Los británicos trajeron mineros del sur de Gales y de Yorkshire, junto a los ingenieros reales, para ayudar a convertirlos en un santuario temporal para los malteses. ¡Caramba! ¡No paran! ¡No paran hasta llegar aquí! Una vez terminados, podían albergar a casi toda la población de Malta. Todavía vemos pequeños restos de vida, una especie de botellas en el suelo y pequeñas conchas. Eso parece un azulejo, ¿no? Parece que quisieron hacer un pequeño baño, una especie de cocina, a saber. ¡Oh, mirad! No sé si podéis verla. Es una Virgen María tallada en la roca. Es tan triste. Rezaban para que la piedra y su espíritu los mantuvieran con vida aquí abajo. Una familia vivía en cada habitación. Los túneles se convertían en calles. Así que esto debe ser un cruce. Tiene sentido. Escuché que hicieron el sistema de calles para que fuera un reflejo de la ciudad arriba. Mirad. Aquí pone Santa Lucía. Por tanto, debemos estar sobre una calle llamada Santa Lucía. Hay algo conmovedor en todo esto. Como si trataran de crear un mundo paralelo aquí abajo. Imaginad el sufrimiento y la valentía para seguir adelante de esta manera. Cuando los bombardeos llegaron a su fin en noviembre de 1942, la población de la ciudad de La Valeta había pasado de 21.000 a solo 6.000 habitantes. Los ataques aéreos habían cesado, pero la guerra estaba lejos de terminar. El área más secreta de la red subterránea, las salas de guerra, podía ahora entrar en acción. En mayo de 1943, los nazis habían sido expulsados del norte de África. Para los aliados, el siguiente lugar obvio para atacar era Sicilia. Desde Sicilia, los aliados podrían ejercer presión sobre la Italia fascista y el norte de Europa. Pero sabían que los alemanes estarían esperándoles. Tenían que persuadirlos de lo contrario de alguna forma. Sicilia era un objetivo tan obvio que los británicos intentaron todo tipo de planes ingeniosos para desviar la atención de los alemanes hacia otro lugar. El más infame pretendía desviar el foco hacia Cerdeña. Vistieron a un cadáver como si fuera un marine y le colocaron documentos falsos que lo identificaban como un tal William Martin, un oficial que se había ahogado en el mar en un accidente aéreo ficticio cerca de Gibraltar. Encadenado al cuerpo había un maletín con más documentos falsos que insinuaban que después de Túnez los aliados invadirían Cerdeña. Los servicios de inteligencia británicos lo amañaron para que el cadáver apareciera en una playa española donde fue entregado a las autoridades alemanas. Fue una gran idea y una gran historia, pero lamentablemente tuvo poco efecto, aparte de aumentar la alarma y el interés. Con la atención del enemigo centrada en Sicilia más que nunca, los aliados estaban bajo una gran presión mientras planeaban la invasión. Enviaron tropas y oficiales de Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá. Un enorme esfuerzo internacional para ser dirigidos desde Malta. Todo desde esta sala.
El comandante supremo aliado, el general Dwight Eisenhower, llegó con ese objetivo y se sentó aquí. Lo que siguió, mientras los aliados se preparaban para tomar Sicilia, fue una de las mayores operaciones anfibias jamás organizadas, con más tropas que en el día D. La Operación Husky se lanzó en julio de 1943. Todo comenzó justo antes del amanecer del día 10. Durante los 3 días siguientes, más de 3.000 barcos que transportaban 150.000 soldados de tierra, flanqueados por 4.000 aviones en el cielo, se dirigieron hacia Sicilia. Se encontraron con más de 260.000 soldados enemigos. En 38 días de brutales y amargos combates, finalmente, los aliados ganaron. El líder de Italia, Mussolini, fue depuesto y detenido. Hitler perdió un colaborador clave y los aliados tuvieron la oportunidad de recuperar Europa. Desde esta misma sala, aunque con cerca de 25.000 bajas, los aliados habían dado su primer gran paso en la liberación de Europa. Estas salas de guerra hicieron historia y son un tesoro. Las operaciones que se llevaron a cabo aquí salvaron a Malta de otros horrores y tuvieron un impacto en nuestras vidas. Y la historia acaba teniendo un bonito epílogo. La ubicación estratégica de Malta ponía en peligro a todos los que vivían aquí. Pero la población se alzó heroicamente ante ese desafío. Por eso, en reconocimiento a su continua valentía, a pesar de los repetidos bombardeos y el asedio, en 1942 se concedió a toda la isla la Cruz de San Jorge, la más alta condecoración británica al valor civil, y que aún hoy está blasonada en la bandera maltesa. Mi siguiente tesoro es un extraordinario monumento al espíritu humano. A un paseo en barco en la isla hermana de Malta, Gozo. Hace más de 7.000 años, mujeres y hombres se embarcaron en unas débiles barcas de juncos y se aventuraron a llegar a esta isla para intentar forjarse una nueva vida. Llegaron desde la actual Sicilia y el norte de África en busca de nuevas oportunidades. Debían ser curiosos o estar desesperados, pero sin duda tenían un increíble espíritu de aventura para enfrentarse a estas aguas en una pequeña embarcación sin saber lo que les esperaba. En su nuevo hogar isleño crearon algo extraordinario. Maravillas de la edad de piedra, pruebas del poder, de la colaboración humana, cimientos de la civilización. Este es el templo de Gigantía. Fue construido hace más de 5.500 años y es una de las estructuras independientes más antiguas del mundo. Increíblemente fue construida 1000 años antes que Stonehenge y las grandes pirámides del antiguo Egipto. La palabra Gigantía viene de gigant, que significa gigante en maltés. Según una leyenda local, este lugar fue construido en un solo día y una noche por una giganta que amamantaba a un bebé mientras trabajaba. Y no me sorprende que se cuenten historias así, porque algunas de estas piedras miden más de 5 metros y pesan más de 50 toneladas. No hay pruebas de esclavitud en esta cultura. Parece que en un esfuerzo colectivo hicieron rodar las piedras hasta aquí. Y el complejo arte que esta comunidad isleña creó conjuntamente y compartió, quiere celebrar el mundo natural, honrando su conexión con la tierra, el mar y el cielo.
Estos templos están orientados al movimiento de las estrellas o a la salida y puesta del sol, por lo que deben tener algo que ver con el progreso del tiempo, con el comienzo y el final, con la muerte y la regeneración. En definitiva, con las historias y los misterios de la vida misma. Lo más increíble es que hay otros 42 yacimientos megalíticos en este pequeño archipiélago. Mi siguiente tesoro es uno de ellos, y es particularmente especial, porque es una imagen especular de este templo, pero bajo tierra. Y en especial para mí, porque he querido acceder a esta maravilla oculta bajo las calles de la ciudad de Malta durante toda mi vida adulta. Debo reconocer que estoy muy emocionada porque este sitio es único. No hay nada parecido de esta época en ningún lugar del mundo. Se llama Hipogeo, literalmente, lugar bajo la tierra. Se descubrió por accidente en 1902, cuando los constructores perforaban un pozo. Se trata de uno de los yacimientos subterráneos de la Edad de Piedra mejor conservados del mundo. Aquí abajo hay todo un laberinto y me está poniendo nerviosa porque sé que hay al menos 34 cámaras distintas en las que perderse. Y sus sofisticadas formas deberían resultarnos familiares. Es una especie de versión del inframundo de los templos de arriba. Hay puertas y ventanas. Y ese hermoso techo, con ménsulas, tiene una viga de apoyo que no necesita porque está bajo tierra, pero se usa para demostrar que es una especie de sala gemela a la que está encima. Está claro que lo construyeron las mismas personas que el templo de Gigantia, en la superficie, pero el hipogeo es aún más impresionante. 3 pisos de profundidad que llegan hasta 10 metros bajo tierra. El esfuerzo necesario para cortar todo esto debió ser tremendo. Aquí vemos marcas dejadas por las herramientas que usaron. Una especie de pico prehistórico hecho de cuerno o asta. Y no debemos olvidar que hablamos de una época en la que la vida era muy, muy dura. Vivían a expensas de sufrir enfermedades, ataques de animales o pérdidas de cosecha. En resumen, la muerte estaba siempre a la vuelta de la esquina. De ahí que si se tomaron su tiempo para hacer esto, lo que pasaba aquí tenía una grandísima importancia para la gente de la isla. Porque aquí es donde los isleños de la Edad de Piedra intentaban dar sentido al mundo y a su lugar en él. Este lugar es mágico por muchos motivos, pero este tiene que ser sin duda uno de ellos. Esta hermosa estatuilla fue encontrada aquí abajo. Es una copia de la original porque la original fue hecha hace más de 4.500 años. No sabemos quién es, si es una diosa, una sacerdotisa o una mujer corriente. Puede que represente la muerte, ya que está acostada en un perfecto y pacífico sueño. Fue hallada en esa fosa de ahí abajo, junto a un gran número de huesos humanos, porque este lugar era utilizado como un gigantesco cementerio. Hasta 7.000 personas fueron enterradas aquí a lo largo del tiempo. Mujeres, hombres y niños, todos en el mismo lugar. Vemos esos símbolos rojos por todas partes, en los techos y en las paredes. Una lástima que estén muy descoloridos y no saber lo que significan.
Pero la gente de aquí también cubría los huesos con ocre rojo. Así que puede ser algo relacionado con la sangre, algo relacionado con la vida y la muerte. Debían entender la magia del ciclo de la vida, que todos somos parte de algo más grande. La materia nunca desaparece realmente, solo toma una nueva forma. Aunque la mayoría de las pruebas óseas se han desintegrado, tengo la increíble suerte de tener acceso a uno de los pocos cráneos intactos del hipogeo, perteneciente a un varón de 25 años. Se encuentra en un estado de conservación asombroso. Debo confesar que es un privilegio estar cara a cara con alguien de este extraordinario mundo prehistórico, solo con imaginar lo que vieron esos ojos. Era una persona, un joven que eligió trabajar junto a los que le rodeaban para ser pionero en nuevas ideas y que eligió ser enterrado con ellos. El hecho de que eligieran los enterramientos masivos seguramente indica la gran importancia de su sentido de unidad, quizás por encima de todo. Para mí, estos tesoros de la Edad de Piedra son más que maravillosos, porque son producto de la colaboración de mujeres y hombres formando una sociedad. El comienzo de la civilización en sí. En esta pequeña isla han pasado muchas cosas a lo largo de los últimos 8000 años, desde lo salvaje de los templos prehistóricos hasta las operaciones secretas de la Segunda Guerra Mundial, desde los caballeros cruzados hasta los lujos de la vida insular. Ha sido un lugar de refugio y de asedio, pero también es importante porque es un recordatorio de que ningún hombre o mujer es una isla, que todos somos el producto de la interacción y de las inspiraciones, de los placeres y los dolores compartidos. Por eso, para mí, Malta es un tesoro, porque es un microcosmos del mundo y de la experiencia humana.